Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Malice y esto es el anime bajo la manga. Acompáñenme en esta aventura y comencemos. Alguien ha poseído mi cuerpo. Parte 11. Casil se retorcía de dolor. Fue la primera vez en los 1700 años de historia del Imperio Aslan que un miembro de la familia real era condenado a que le cortaran las manos. Kana pensaba que, si estaba preparado para cortarle las manos a alguien más, también debía estar preparado para que algo así pudiera sucederle a él. La mutilación de un miembro de la familia real era una desgracia para la autoridad imperial ante todo el imperio. Por otro lado, los guardias ya se llevaban a Casil. Kana continuó diciendo que había tomado mucho tiempo, pero que al final el príncipe había recibido un castigo apropiado. Solo espero que esto haga sentir más tranquilas a las damas a las que les hizo daño. El caso fue cerrado de una forma que dejó conformes a los nobles. Sin embargo, Sylvien le dijo que tenía que ocuparse de algunos asuntos posteriores al juicio, por lo que tendría que retirarse primero. También se llevaría todos los documentos relacionados con el caso. Kana respondió que estaba bien. Pensaba que todo había terminado rápidamente, pero aún seguía confundida. De pronto, la emperatriz se acercó a ella y le preguntó si se encontraba bien. Kana se levantó rápidamente, pero la emperatriz le preguntó por qué no le había dicho nada antes. Si me lo hubieras dicho, te habría ayudado con todo mi poder. Kana sonrió. No quería imponerle una carga innecesaria, Su Majestad. La emperatriz se quedó sorprendida. Por supuesto, Kana podría haberle pedido ayuda directamente. Sin embargo, había decidido actuar en secreto. Como resultado, la emperatriz ya debía haber comprendido sus intenciones. Pero la emperatriz la observaba con sorpresa. Esa niña es la única salvadora capaz de curar mi picazón. Si hubiera intentado utilizar su posición para obtener algo de mí, habría aceptado voluntariamente. Sin embargo, incluso cuando estuvo a punto de ser ejecutada, siguió siendo considerada conmigo. ¿Es realmente posible? No. Kana es diferente a los demás nobles que siempre intentan aprovecharse de mi poder. ¿Cómo puede ser tan absurdamente amable? Entonces la emperatriz dijo: yo pagaré la multa que te impusieron. También aseguraré de intervenir la próxima vez que ocurra algo así. ¿Entendido? Kana la miró con una inmensa felicidad. La emperatriz continuó: me entristece no haber sabido todos los problemas que te causaron. Por favor, no rechaces este pequeño favor que quiero hacer por ti. Kana había estado muy preocupada porque no sabía cómo resolver el problema de la multa de 30.000 monedas de oro. Por ello, hizo una profunda reverencia y aceptó la ayuda. Después, la emperatriz se despidió deseándole un buen día. Sin embargo, Kana pensó: ¿cuánto más va a cuidarme solo para utilizarme a largo plazo? Aún así, se alegraba de haber filtrado un poco de información. Como resultado, parecía que la emperatriz no había notado que había aprovechado la situación para mejorar su imagen ante ella. De pronto, Isaac la llamó. Por favor, dígale al duque Adis que respondí honestamente. Pero los guardias se lo llevaron mientras continuaba suplicando: se lo ruego. Por favor, dígaselo. Kana frunció el ceño. ¿Por qué me pide eso de repente? ¿Que se lo diga a mi padre? Pensativa, murmuró: ¿habrá ocurrido algo entre ellos dos que yo desconozca? Minutos después, Kana ya se encontraba afuera cuando un carruaje se detuvo bruscamente frente a ella. De él descendió Rafael. ¿Qué hace aquí?, preguntó Kana. Por favor, suba. La acompañaré hasta su destino. ¿Acompañarme? Kana pensó que tal vez Sylvien lo había enviado. Incluso después de haberle dicho que había actuado a sus espaldas, recordaba claramente sus palabras. ¿Por qué haría algo por la señorita Kana? Le salvé la vida y, aún así, decidió ignorar la gracia que le mostré. Entonces, ¿qué estaba planeando? Pero Rafael respondió: comprendo que la duquesa no esté feliz de verme aquí, pero, por favor, acepte este favor. Este carruaje fue enviado por el conde Paolo de Bor. Kana finalmente lo entendió.
El conde seguramente estaba agradecido porque ella había salvado la vida de los marineros que estuvieron a punto de ser envenenados. Cana se acercó y tomó la mano de Rafael. No es algo especialmente agradable, pero supongo que no se puede evitar. Rafael sonrió. Debería ser yo quien le dé las gracias. Ya dentro del carruaje, Cana pensaba, Sylvien, Rafael y el conde de Bor. Tal vez todos ellos sean cercanos. No era algo que hubiera planeado, pero le alegraba saber que estaban en deuda con ella. Mientras permanecía en silencio, continuó reflexionando. Si no hubiera preparado esa trampa, habría sido condenada a muerte. Lo que Isaac iba a hacer no era algo improvisado. Le habían enviado veneno para que lo mezclara en secreto con los suplementos nutricionales de los marineros. Después, deliberadamente la atrapó y le provocó una herida en el cuello con un fragmento de vidrio. Simplemente mantenerse con vida era complicado. Esta vez las cosas funcionaron, pero ahora que lo pienso, cometí varios errores. Necesito más poder para enfrentar situaciones inesperadas. El tiempo pasó rápidamente y ya había caído la noche. Sin embargo, Cana seguía perdida en sus pensamientos. Si no tengo poder, no podré hacer nada. Afortunadamente, era la hija mayor del duque Adis y la esposa del duque Valentino. Era una mujer con un excelente estatus. Cuando descendió del carruaje, notó que las luces del despacho de su padre seguían encendidas. Eso significaba que aún estaba en la mansión. Mientras avanzaba por el pasillo, recordó algo que no había dejado de rondar por su mente. La carta del príncipe heredero. Junto al veneno enviado a Isaac había llegado una carta supuestamente escrita por el príncipe heredero. Sin embargo, en realidad era una falsificación creada para inculparlo. La carta había sido escrita con la mano izquierda para ocultar la identidad del verdadero autor y, casualmente, se parecía a la escritura del príncipe. Luego recordó el día en que Isaac provocó el escándalo. Mi padre fue quien se encargó de esa carta. Era una escritura imposible de imitar, a menos que alguien hubiera sustituido la carta original. Cana permaneció frente al despacho. Entonces, ¿por qué, padre? Días después, Casil gritaba desesperadamente, nadie me cree. Los mataré a todos. Cana Valentino, me aseguraré de matarte. En la misma habitación se encontraba su hermana, Lillian, quien observaba la escena en silencio. Ya había pasado una semana desde que las manos de Casil fueron cortadas y él no había dejado de beber desde entonces. Hubiera sido mejor que el emperador lo hubiera condenado a muerte. ¿Para qué salvar la vida de un príncipe sin manos? No era más que una mancha para la familia imperial. Era una pena que pronto tuviera que regresar a una pequeña ciudad lejos de la capital. Aunque, por otro lado, sentía cierto alivio al saber que volvería a ser exiliado. Lillian se levantó y dijo que debía irse. Entonces caminó hacia la puerta. Estaba cansada de visitarlo. Era un hombre patético. Parecía ser el único incapaz de comprender lo que había sucedido. Tendría que arrastrarse de esa manera por el resto de su vida, ya que sus manos jamás volverían a crecer. Pero, antes de salir, escuchó que alguien entraba. Al darse la vuelta, vio a la emperatriz acompañada por sus damas de honor. Sin embargo, no era un buen momento para encontrarse con Casil, especialmente cuando lo único que hacía era culpar a los demás por sus propias desgracias. Entonces Lillian se fijó en la mujer que acompañaba a la emperatriz. No puede ser. ¿Amelia? La emperatriz también notó la presencia de Lillian. Parece que la hermana del príncipe Casil también es un poco ignorante respecto a la etiqueta del palacio imperial. ¡Qué ridículo! Lillian bajó la cabeza de inmediato. Mis disculpas, Su Majestad. La emperatriz continuó, aún así, es comprensible. Debe de ser impactante ver lo que le sucedió a su hermano. Después se volvió hacia su acompañante. Amelia, vámonos. Amelia asintió. Lillian las observó alejarse con incredulidad. ¿De verdad era Amelia? ¿Cómo era posible que madre e hija, que nunca se habían llevado bien, estuvieran ahora juntas? Días después, mientras una sirvienta la peinaba, Lillian se encontraba perdida en sus pensamientos. ¿Cómo podría ser cierto ese rumor?
Ya era una historia famosa que Kana Addis había sido la encargada de tratar a la princesa Amelia. Incluso se decía que sus síntomas estaban mejorando poco a poco. Sin embargo, los rumores eran solo rumores. No era fácil creer que Kana hubiera logrado curar una enfermedad que tantos médicos habían sido incapaces de tratar. Además, Amelia todavía llevaba velo, lo que demostraba que no estaba completamente recuperada. La enfermedad de Amelia nunca debió curarse. Cuando Amelia, hija de la emperatriz y protegida de la familia Mercy, apareció en los círculos sociales, la posición de Lillian se vio amenazada. Pero si su hermano Argón hubiera aspirado seriamente al trono desde el principio, ella no habría tenido que preocuparse. Recordó una conversación que había tenido con él. ¿Por qué no quieres convertirte en emperador? Argón simplemente respondió. Hay tantas cosas interesantes que hacer fuera del palacio imperial. ¿Por qué renunciaría a ellas? Claro que tú no lo entenderías. Lillian jamás comprendió aquella respuesta. ¿Qué podía ser más divertido que estar en la cima del poder? Entonces le preguntó si no sentía ansiedad por el futuro. Nuestra madre tiene el favor de nuestro padre. Todo parece estar bien, respondió él. Pero Lillian insistió. Después de que nuestro padre fallezca, su posición colapsará por completo. Aún así, Argón no parecía preocupado. Los pensamientos de Lillian continuaban atormentándola. Sabía que su madre, Teresa, había sido una bailarina. Más doloroso que cualquier otra cosa era saber que la sangre de una mujer de clase baja corría por sus venas. Por eso debía hacer algo para asegurar su poder en el futuro. No tenía una familia en quien confiar. La única opción era casarse con un miembro de una casa tan poderosa como la familia imperial. Los Addis, los Valentino y los Mercy. En una situación así, la conclusión siempre era la misma. Debía casarse con el duque Valentino lo antes posible. Minutos después, ya se encontraba en el banquete. Dos damas nobles se acercaban a ella para saludarla. Por otro lado, Kana entró en una habitación donde la emperatriz ya la esperaba. Te estaba esperando. Siéntate cómodamente. Kana se acercó, le agradeció y abrió la pequeña maleta que llevaba consigo. Esto equivale aproximadamente a una semana de tratamiento para su majestad. La emperatriz le agradeció. Tu medicina siempre es efectiva. La piel de Amelia está casi completamente recuperada. Superficialmente ya no hay problemas. Kana sonrió. No, Su Majestad. Sin su ayuda jamás habría podido preparar una medicina así. Todo esto ha sido posible gracias a su generoso apoyo. La emperatriz quedó sorprendida. Era increíblemente humilde. No exigía recompensas ni favores. Siempre respondía que todo estaba bien. Entonces Kana sacó otro frasco. Su Majestad, esta vez también he preparado un nuevo perfume. La emperatriz se mostró interesada de inmediato. ¿Un perfume? Tomó el frasco, lo roció sobre su muñeca y acercó el aroma a su nariz. Huele muy bien. Me alegra que le guste. Luego Kana se levantó. Ahora iré a revisar el estado de la princesa Amelia. Poco después llegó al dormitorio de la princesa. Tras examinarla cuidadosamente, dijo. La observaré durante unas semanas más. Si no aparecen signos de recaída, podré declararla completamente curada. Amelia abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad? Kana asintió. La princesa sonrió y se levantó de la cama. Muchas gracias. Nunca olvidaré su bondad. Algo avergonzada, preguntó. ¿Puedo llamarla Kana? Por supuesto. Entonces Amelia recordó algo. Ahora que lo pienso, hoy vi su nombre en el periódico. ¿En el periódico? Sí. Decía que la enfermedad crónica de los marineros mercantes del continente oriental finalmente había sido resuelta. Sorprendentemente, el médico responsable era la duquesa de la familia Valentino. Amelia sonrió alegremente. Eso fue lo que leí. No me olvides cuando te vuelvas aún más famosa. Kana se sonrojó ligeramente.
Que aquello hubiera sido publicado como noticia le resultaba extraño. El mundo en el que vivía estaba cambiando. Recordó a los marineros agradeciéndole con alegría. Recordó a la emperatriz diciéndole que su medicina siempre era efectiva. Recordó a Amelia llamándola una doctora maravillosa. Su sueño de convertirse en médica finalmente se estaba haciendo realidad. Entonces pensó: Le Hogwa, ¿te estás adaptando bien a ese mundo? No era necesario preguntar. Ella también extrañaba a sus padres. ¿Dónde podría encontrar una familia tan cálida y amorosa como la suya? Gracias por mostrarme lo que significa una familia feliz. Gracias por darme la fuerza para seguir adelante. Mientras seguía inmersa en sus pensamientos, Kanna regresó a su habitación y tomó su diario. Al principio se había sentido sorprendida y furiosa por todo lo ocurrido. Pero ahora lo entendía. Antes jamás habría imaginado recibir el apoyo de la emperatriz y de una princesa. Sin darse cuenta, había pasado un año. Un año desde que intercambió cuerpos con Le Hogwa. Abrió el diario y continuó escribiendo mientras sus pensamientos seguían fluyendo. En aquel entonces creyó que algún día volvería a su cuerpo original. Pensó que solo tendría que soportar la vida como Kanna durante un tiempo. Tomó la pluma y comenzó a escribir. Ahora era diferente. Incluso si debía vivir como Kanna por el resto de su vida, estaba bien. Sabía que la persona en la que se había convertido podría superar cualquier dificultad. El problema era que sus deseos se contradecían. Antes había escrito: Deseo número 1, divorcio y separación. Pero ahora existía un segundo deseo. Tener tanto poder que ni siquiera bastardos como Casil se atrevan a tocarme. Sentía que la cabeza le iba a explotar. El poder y la familia estaban conectados. Eran inseparables. Odiaba admitirlo, pero los apellidos Valentino y Addis la habían protegido en innumerables ocasiones. Sin embargo, tampoco quería vivir dentro de una familia que la oprimía constantemente. Antes que pudrirse lentamente en la miseria, prefería abandonarlo todo y huir. Entonces se le ocurrió una idea. Tomó otra hoja y comenzó a escribir. Quizás sería buena idea marcharse al reino de Olden y vivir bajo una nueva identidad. Olden poseía un prestigio internacional incluso mayor que el del Imperio Aslan. Recordó la vez que había mencionado ese reino a su padre. El viaje fue cancelado por la oposición de este. Pero, si era necesario, podía escapar en secreto durante la noche. Claro que el contrabando requería dinero. Incluso obteniendo asilo, necesitaría una enorme cantidad para establecerse. Soltó un profundo suspiro. Al final, todo se reduce al dinero. Aunque había recibido una recompensa por cuidar de Lucy, seguía siendo insuficiente. Entonces recordó el perfume que había regalado a la emperatriz. Había tenido una excelente recepción. En ese mundo, la perfumería aún se encontraba en una etapa muy primitiva. La mayoría simplemente diluía los aromas extraídos de las plantas o mezclaba fragancias similares. En cambio, el perfume que había creado para la emperatriz combinaba fresa de Virginia, magnolia, lirio de los valles y rosa. Además, al añadir raíz de iris blanco o resina de árbol, podía modificar la duración del aroma. Quizás el perfume podría convertirse en un excelente producto comercial. Después de todo, era un artículo de lujo extremadamente costoso. Si lograba convertirlo en un éxito, podría ganar una fortuna. El problema era la distribución. Muy pocos comerciantes tenían la capacidad de vender productos por todo el continente occidental. Solo existían 3 opciones. El grupo comercial Merci, dirigido por el marqués Merci. La compañía comercial de Bor, dirigida por el conde de Bor y Silvien. Y la compañía Addis, dirigida por el duque Addis. Merci pertenecía a la familia de la emperatriz, así que quedaba descartada. La compañía de Bor pero también estaba descartada. Era el centro comercial del continente oriental sí, pero ya no quería involucrarse más con Silvien. Por lo tanto, solo quedaba la compañía Addis. Aunque la idea le resultaba molesta, sería un desperdicio ignorarla.
especialmente porque existía alguien llamado Karin Addis. Addis. Ese nombre horrible y repugnante. Pero ahora era el momento de utilizarlo para construir sus propios cimientos. Con determinación, murmuró. Haré lo que quieras, Karin. Te utilizaré hasta el final y luego te desecharé. Tiempo después, Kanna llegó al gimnasio de la familia Addis. El mayordomo se inclinó respetuosamente. Lo siento, mi señora, pero el maestro ha ordenado que se retire. Kanna lo observó en silencio. Al otro lado del recinto, Karin Addis continuaba practicando con la espada bajo una intensa mirada de resignación. Días después, mientras llovía, Karin se encontraba entrenando mientras blandía su espada. Pensaba que la temporada de lluvias parecía haber comenzado. Observó el filo de su arma y notó que estaba un poco oxidado, pero enseguida negó con la cabeza. No, eso era solo una excusa. Probablemente su manejo de la espada estaba siendo afectado porque se sentía algo mareado. En realidad, sabía perfectamente de dónde provenía toda esa inquietud. Solo estaba intentando escapar de la realidad. Recordó el momento en que el mayordomo le informó que la duquesa Valentino había vuelto a visitarlo. Sin embargo, él solo le había pedido que la sacara de allí y que no permitiera que se encontrara con ella. Saliendo de sus pensamientos, Karin murmuró. Ya han pasado un par de días, pero ¿qué es exactamente lo que temo tanto? ¿Por qué quiero evitarla de esta manera? Se quedó en silencio por un momento antes de llegar a una respuesta que no quería admitir. ¿Acaso temo perder la compostura delante de Kanna Valentino? Apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Su corazón era un caos. Por una parte, sentía simpatía por Kanna, por otra, una profunda culpa lo consumía. Un recuerdo surgió en su mente. Cuando era niño, Karin se encontraba leyendo un libro en esa misma habitación. Orsini e Isabel estaban allí. Isabel les contaba, entre risas, que había sacado a Kanna de la mansión, había cerrado la puerta con llave y la había dejado esperando afuera durante todo ese tiempo. Realmente era una tonta, dijo Isabel. Pero Karin no quería seguir dejándose llevar por aquellos sentimientos contradictorios. Sin apartar la mirada del libro, simplemente respondió. No me interesa. Al salir de aquel recuerdo, murmuró. Me gustaría regresar al pasado, cuando ella no significaba nada para mí. Tiempo después, Kanna se encontraba esperándolo en su habitación. Al entrar y verla, él se tensó de inmediato, aunque avanzó y preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estaba esperando, respondió Kanna. Has estado tan ocupado que no había podido verte durante los últimos 3 días. Pero Karen pasó de largo. Creí haber pedido que no te permitieran hacer esto. Parece que el mayordomo no está haciendo bien su trabajo. No es así. Le dije que te esperaría. Karin suspiró. Bien. Entonces te lo diré yo mismo. Si tienes que hablar conmigo sobre algo en el futuro, envía tu mensaje a través del mayordomo. No tengo nada que conversar contigo. Kanna lo observó en silencio. Y también te pido que no vuelvas a venir a verme. Mientras hablaba, tomó una copa y le indicó que se retirara. Kanna se levantó lentamente y dijo. Como lo esperaba, no hablabas en serio cuando te disculpaste. Karin bajó la copa de inmediato. Eso no es así. Sin embargo, Kanna ya se había marchado. Karin permaneció inmóvil y se preguntó. ¿No había tomado ya una decisión? Le había pedido que lo ignorara. Ella lo había ignorado durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué dudaba ahora? ¿Por qué vacilaba después de haberla alejado de esa manera? Al día siguiente, Karin se encontraba practicando nuevamente, pero su mente era un completo caos. No podía dejar de pensar en las palabras de Kanna. No hablabas en serio cuando te disculpaste. Sacudió la cabeza con fuerza. Debía sacar esos pensamientos de su mente. Tenía que mantener su distancia de su hermana, como lo había hecho antes. Era lo mejor. Así ella terminaría por rendirse y dejaría de intentar acercarse a él. Mientras se dirigía a su habitación, siguió pensando.
Aparentemente, la relación entre Silvia Valentino y su hermana había mejorado recientemente. Ahora parecían bastante cercanos. Después de todo, fue él quien disparó una flecha al príncipe para salvarla. También fue quien testificó ante el emperador para liberarla de todos los cargos que pesaban sobre ella. Abriendo su sombrilla, Karin murmuró: «Parece que todo salió bastante bien. Tal vez sería mejor sacar a Kanna de la mansión Addis y trasladar su laboratorio a la mansión Valentino. Seguramente ella no presentaría ninguna objeción». Con determinación, decidió que debía hacerlo. Sin embargo, cuando levantó la vista, se quedó paralizado. Kanna estaba frente a él. «Has llegado más tarde de lo habitual», dijo ella con una sonrisa. «¿Tu entrenamiento ya terminó?» Kanna estaba empapada por la lluvia. Temblaba visiblemente, pero aún así sonreía. «Te he estado esperando hasta ahora». Karin la miró sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Ya te lo dije. Te estaba esperando». «¿Por qué no me esperaste dentro de la mansión?» «Porque, si no hacía eso, no habría podido encontrarte». Karin quedó sin palabras. Entonces Kanna añadió: «Tengo algo que decirte». Pero, antes de terminar la frase, perdió el conocimiento. «Kanna», gritó Karin. La sostuvo rápidamente. Al tocarla, sintió que su cuerpo estaba helado, como un bloque de hielo. Su expresión cambió por completo. «Hermana. Hermana». La llamó repetidas veces mientras la cargaba desesperadamente. La llevó a su habitación y la dejó sobre la cama. «Rápido. Revísenla». El médico acudió de inmediato. «¿Qué le ocurrió?» «No lo sé», respondió Karin con desesperación. «¿Cómo está mi hermana? ¿Está bien?» El médico la examinó y su rostro se volvió sombrío. «Tiene una fiebre severa. Su pulso es muy débil». Las palabras golpearon a Karin como una espada. No podía dejar de pensar que, por su culpa, su hermana podría perder la vida. De repente, Kanna comenzó a toser violentamente. «Salga por un momento», gritó el médico. «Traigan una bolsa de agua fría de inmediato». «¿Qué está pasando?», preguntó Karin. Cuando la fiebre es demasiado alta pueden aparecer síntomas similares a ataques epilépticos. Debemos colocarla de costado para evitar que el vómito bloquee sus vías respiratorias y reducir la inflamación cuanto antes. El médico continuó dando instrucciones apresuradamente. Cuando la medicina esté lista, deberá administrarse una vez por hora. También hay que limpiar su sudor constantemente y cambiarle la ropa húmeda. Luego bajó la mirada. «Lamento decir esto, pero creo que sería mejor que se prepare mentalmente para lo peor». Karin comenzó a temblar. Avanzó lentamente hasta la cama mientras recordaba las últimas palabras de Kanna. «Tengo algo que decirte». Ella había intentado verlo. Había golpeado su puerta. Lo había esperado durante horas bajo una lluvia torrencial. Y él la había ignorado. Se dejó caer junto a la cama. Era ridículo preguntarse ahora qué quería decirle. No entendía por qué le había resultado tan difícil escucharla al menos una vez. Tomó su mano. «Entonces, ¿mi hermana está a punto de morir por mi culpa?» La culpa lo aplastó. «No. Es mi culpa. No tengo derecho a buscar excusas». Otro recuerdo apareció en su mente. Después de escuchar a Isabel, salió de la habitación. Mientras caminaba por los pasillos, vio cómo su madre le ordenaba a un caballero: «El duque Addis regresará pronto. Antes de que vuelva, dejen entrar a Kanna». Karin observó todo en silencio. Uno de los caballeros traía a Kanna sujetándola de las muñecas. Estaba completamente empapada y temblaba de frío. «Camina bien», le dijo el hombre con brusquedad. Sin embargo, terminó arrojándola al suelo. Al verla, la duquesa frunció el ceño. «Sáquenla de aquí. Está ensuciando la entrada». Los sirvientes obedecieron de inmediato. Karin observó la escena desde la distancia y simplemente se dio la vuelta.
Pero no se trataba simplemente de que hubiera sido un niño inmaduro. Después de todo, nada había cambiado. Su hermana siempre había sido la víctima. Y él siempre había sido el sangriento perpetrador. Saliendo de sus pensamientos, Karin tomó la mano de Kanna y comenzó a llorar. Lo siento, lo siento. Una y otra vez repitió aquellas palabras. Lo hice todo mal. Entonces Kanna abrió lentamente los ojos y lo miró. Karin se inclinó hacia ella de inmediato. Por favor, no me alejes. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la llamaba con voz temblorosa. Hermana. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si llegaste hasta el final, muchas gracias por acompañarme. Déjame en los comentarios qué te pareció este episodio y cuál crees que será el siguiente movimiento de los personajes. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. La historia está a punto de ponerse mucho más intensa, así que nos vemos muy pronto en la parte 12 de Alguien ha poseído mi cuerpo. Hasta la próxima.